Menos rosa, más violeta. De luna llena a luna nueva. Un podcast 100% estrógeno. Hola, bienvenidos al podcast Menos rosa, más violeta. Volvemos al ruedo desde 100% estrógeno y ahora desde el exilio, como la mayoría de nuestros compatriotas, pero siempre lo hemos dicho, exiliadas pero no calladas. Y en este momento estamos súper reforzados porque nos va a acompañar de ahora en adelante nuestra admirada y querida mujer política y politóloga, que son dos cosas distintas, pero ya hablaremos de eso, Evelyn Pinto. ¿Nos van a ver cuándo? En luna llena y en luna nueva. No es chiste, es cierto. Y aquí, bueno, vamos a desentrañar todo este mundo del activismo, de la política y de la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Y ahí iremos escalando en toda la bolita mundial. Evelyn. Hola Venus, gracias por invitarme a ser parte de este podcast. De verdad que súper emocionada de este nuevo inicio en pleno ciclo en el que estamos. Sabes que yo no soy tan creyente de nada, soy bastante escéptica, pero me gustan todas estas cosas energéticas, ¿no? Siento que influyen y al final la verdad es que las mujeres nos movemos por ciclos y eso es una realidad hasta científica, ¿no? Que tenemos que trabajar. Y pues sí, ahora damos inicio a este podcast y somos feministas y nos maquillamos. Qué extraño, ¿verdad? Bueno, entonces de estereotipos hay en este mundo político y en este mundo del activismo. Hay muchos y yo creo que vamos a empezar hablando desde el contexto social político de Venezuela y yo creo que tú tienes mucho que contarnos porque yo soy activista por los derechos humanos, entonces yo vengo del mundo contracorriente. Exacto. Donde desconstruimos estereotipos, donde desconstruimos nuestros propios estereotipos como feministas, pero tú estás en un mundo aún más caracterizado por hombres. Sí, totalmente. Entonces, una chica tan preciosa como Evelyn, y además ya tiene toda la voz dulce. No es una voz falsa, no es para hacer no es una voz falsa, exacto. Ella no quiere conquistar a nadie, ella ya los conquistó a todos, entonces no necesita de eso. Abordar ese medioevo en el que se encuentra la política venezolana, porque es una realidad que nuestra quehacer político, nuestra disyuntiva, nuestra polarización, nuestro desastre, nuestra clase política, y ella es política y tengo grandes amigas políticas, pero también es cierto que esto es 100% estrógeno y acá no tenemos filtros. Venezuela es un desastre. Cuando se habla de todo este mundo de la polarización política, pero sin embargo en ese desastre hay estrellas como Evelyn, hay estrellas como Diana, hay estrellas como Iris, hay muchas estrellas que no han podido estar donde deberían estar, porque ellas son las que deberían estar comandando nuestro querido y golpeado país. ¿Y por qué no están ahí? Porque tenemos un bodrio de la Edad Media. Evelyn, sí. Cuéntanos de qué va. Ya yo tengo 3 años afuera, tú estás llegando, estamos en el exilio, pero no calladas y ahora más que nunca. Es. No, y me encanta que comencemos por ahí, ¿no? De dar este contexto de cómo nos encontramos las mujeres en Venezuela y particularmente las mujeres políticas, ¿no? Porque voy a hablar también desde esa experiencia tangible que tengo en mi día a día. Bueno, nos encontramos en agosto del 2025 con 94 presas políticas. Pasamos un periodo de elecciones presidenciales el año pasado donde no hubo siquiera una mujer de candidata. Vimos un tarjetón electoral lleno completamente de hombres y hay una situación bien particular, bueno, que yo quiero que la gente entienda, ¿no? Porque siempre se buscan espacios para encontrarnos mujeres del chavismo, de la oposición, para trabajar agendas en conjunto y súper bien, ¿no? Hay mujeres como Iris que han impulsado esos espacios maravillosos para hacerlo. Pero hay una situación bien particular que hay que destacar de lo que es hacer política bajo un régimen autoritario. Mi partido, por ejemplo, está judicializado. Es decir, nos quitaron la tarjeta a las bases legítimas de Acción Democrática, que es el partido al que yo pertenezco. ¿Y cómo hago yo si voy a un proceso electoral? O estoy luchando, bueno, por la paridad de género, estoy exigiendo protocolos de acoso para que los partidos puedan inscribirse en un proceso electoral, que fue parte de lo que hicimos en estas reuniones que impulsaba Iris. Si, por ejemplo, mi partido no está reconocido ni mis autoridades por el órgano electoral,
¿sabes? Ahí ya partimos de un tema, o sea, ¿a dónde me dirijo yo a exigir, por ejemplo? Bueno, yo como dirigente política de la Dirección Nacional de Acción Democrática, quiero que se exija un protocolo contra el acoso, voy a consignar esto porque el órgano rector de los partidos es el CNE, claro. Es donde uno inscribe los estatutos, los miembros, si ni siquiera me reconocen. Entonces ahí ya partimos de un punto de cómo está la situación de las mujeres que hacen política en Venezuela. O sea, ya ahí por ahí estamos vulneradas, ¿no? En todo este tema de derechos civiles y políticos. Segundo, oportunidad para ser candidata, si no tengo tarjeta, si aparte hay todo un clima de violencia digital, pero profundo, que algunas organizaciones lo han estado estudiando, ¿no? Son investigaciones serias que demuestran, por ejemplo, cómo a las mujeres que hacen política en Venezuela, cuando se les insulta o algo por la plataforma X o por Instagram o cualquiera de estas redes sociales, al final lo que se le atribuye es porque es una... Yo creo que en YouTube podemos decir groserías, ¿verdad? No estoy segura. Bueno, lo que te dicen es que eres una puta, y si no, bueno, que pongan el pitico en la edición. Lo que dice es que está muy gorda, es que eres muy fea. O sea, todo va acorde a nuestros atributos físicos, por un lado, y el otro es a que, bueno, estamos en política y llegamos al cargo que estamos porque nos acostamos con alguien. Entonces, ahí no hay ningún tipo de oportunidad porque tenemos un trabajo, porque tenemos una carrera política de más de una década. En mi caso tengo 15 años haciendo política, sino no es que tú llegaste a ese cargo porque, bueno, te acostaste con alguien o eres la mujer de alguien. Eso lo seguimos viendo en la situación venezolana. Y tenemos otro aspecto que me parece importante destacar, que es toda la vulnerabilidad en el ámbito económico y social, ¿no? Entonces tenemos muchas mujeres que han dejado de hacer política porque no tienen el tiempo para dedicarle a las labores del partido, a una reunión, organizar una actividad, cuando, no tienen simplemente cómo pagar una guardería para las mujeres políticas que son madres, o no tienen para estar pagando los pasajes tan caros para llegar al sitio de la reunión. O sea, estamos en una situación tan vulnerable como la de la mayoría de las venezolanas, y que también se va al plano político. O sea, ¿cómo yo hago dirigencia si el sueldo de broma me alcanza? Tengo que hacer magia para comprar el mercado, para yo pagarme mi pasaje para ir a las reuniones del partido, o para visitar a los compañeros. Porque a veces la gente piensa que uno por estar en política uno tiene un sueldo, ¿no? Eso es un trabajo voluntario el que uno hace en los partidos políticos. Y eso requiere de que muchas veces uno mismo se financie esas actividades. Entonces, ¿cómo nos posicionamos? ¿Cómo asistimos a todo eso si estamos en una situación tan grave? Tú dijiste y tocaste ahí temas álgidos, temas que además son transversales en el movimiento feminista, pero que especialmente impacta la vida de las mujeres políticas, porque ¿qué pasa? Se impacta, como siempre, el impacto diferenciado en todos los ámbitos del quehacer personal y profesional de las mujeres, va a impactar las futuras decisiones, porque si no estamos en espacios de poder y en espacios de tomas de decisiones, las políticas con perspectiva de género van a quedar fuera, pero que además sabemos que no basta que sea mujer, sino que tenga formación y tenga perspectiva de género. Eso también siempre hay que dejarlo claro. No es un tema tan simplista de que soy niña, niño, mira, no funciona así, señores, no funciona así. Y para la muestra, un botón. Evelyn tocó temas neurálgicos y transversales en toda la lucha feminista. El primero es todos los obstáculos que tiene que sortear una mujer para poder desarrollarse profesionalmente, porque la política es una profesión, es una carrera, es una forma de vida, además, pero que además siempre ponen a las mujeres en 3 y 2 con el otro temita que da mucho en la llaga, que es el temita de los cuidados. ¿Por qué el temita de los cuidados? Por los estereotipos, por la responsabilidad de nuestros compadritos. Porque los cuidados no son compartidos, si no fuera un tema que se ha investigado, porque además, abro paréntesis, cómo deslegitiman las investigaciones con respecto a los cuidados, que sobran los expertos y las expertas muchísimos en Naciones Unidas, en diferentes organismos internacionales en los países, donde incluso, no recuerdo ahorita exactamente si alguien lo busca por ahí, cuánto es el número exacto, el producto, el costo de los cuidados, que mal no recuerdo, en una de las últimas investigaciones de la ONU creo que daba casi un 5 o 6% del Producto Interno Brutal. Si sumáramos y tuviésemos que pagarle a todas las mujeres del mundo por cuidar, fuera nada más y nada menos que esa cifra, que no la tengo claro, pero creo que es esa, 5 o 6% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Señores, es un trabajo, no es una obligación.
Es que la memoria no me falla. Yo sabía que era 9, lo tenía ahí entre 6 y 9. 9% del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa? Todas esas mujeres políticas que no cuentan con ayuda, con un soporte para cuidar a sus hijos, y muchas veces tienen que decidir entre cuidar o ir a las reuniones del partido. Eso es de los primeros obstáculos, y salen los genios, y digo hombres sin H y con B pequeño, con V, hombres, dicen que ellas no tienen tiempo para ser candidatas. Sí. No, y perdona que te interrumpa, ¿no? Pero quiero contar la anécdota de una compañera que es miembro de la Alianza de Mujeres Políticas. Ella fue justamente legisladora por Mérida, ¿no? De tu estado. Y cuando ella estaba en la campaña, esa fue la del 2021, fue hasta ahorita, hasta mayo, ¿no? Cuando ella estaba en campaña tenía su bebé recién nacido, y en una entrevista de radio le decían, mire, ¿y qué opina tu marido de que estés de candidata? ¿No te da cosa de que...? Y le decían a cada rato, ¿sabes? Se le acercaban de dejar a tu hijo tan bebé y tú irte de campaña. ¿Cuándo en la vida le han preguntado a uno de los hombres que hace política eso? ¿Cuándo en la vida se lo han preguntado a un hombre que también debería ser igual de responsable del cuidado de sus hijos? Jamás hemos visto que esa pregunta se le haga a un hombre que hace política. Jamás, ni en Venezuela ni se lo harán, porque una de las cosas que siempre tratamos de visibilizar y que no les gusta a muchos venezolanos, sí, queridos compatriotas, Venezuela es un país atrasado, conservador y atrasado, punto. Nuestro problema no es nada más el desastre político que tenemos actualmente, nuestro problema no es nada más el chavismo, nuestro problema es una sociedad anacrónica y cada vez más conservadora, que fueron capaces de votar por un engendro como Trump, o que creía que Bukele les iba a salvar la existencia, cuando todavía no se han dado cuenta que tú pones a Trump, pones a Chávez y pones a María Corina y es la misma cosa. O sea, babies. Es una realidad. Y eso pasa, ¿por qué? Porque estamos, no sé, pensando desde las emociones, no desde los hechos, no desde el derecho, no desde el estudio, no desde la política. Y eso nosotros tenemos que reconocerlos como sociedad. Gran parte de eso, el petróleo, la sociedad rentista. Exacto, somos una sociedad rentista. Somos una sociedad rentista donde no nos enseñaron a pensar, sino a consumir. Ahí ya todo mal, todo mal. Entonces, retomando el tema, que tú dijiste algo que me recordó uno de los capítulos, la segunda en la política, no lo han censurado hasta el momento, que las mujeres políticas todas somos putas. Las mujeres públicas en general son políticas putas o putas políticas. Sí, no importa dónde los pongas, y todo el asunto va, que precisamente sales del espacio privado, porque viene del asunto de las mujeres que suelen y además osan salir del espacio privado, como esta compañera política que tenía su bebé pequeño y le preguntaron semejante estupidez. Demasiado. Cuando en ningún momento eso se lo van a preguntar. ¿A cuántos hombres políticos le han dicho, mira, tu mujer acaba de parir, no te acosas, déjala sola esta noche? Que además es cuando más necesita ayuda. Exacto, tu bebé está recién nacido. Tu bebé está recién nacido, tiene que tu mujer pararse y tal. Tú tenías que cumplir con tus obligaciones de partido y político. Las mujeres también tenemos obligaciones y hay metas y también hay ambiciones, porque eso es otra cosa que nos han querido manejar y de ver como malas, porque somos unas brujas, porque ¿cómo osamos tener ambiciones? Yo sí ambiciono ver un gabinete con Diana, con Evelyn, con Iris y con un montón de mujeres políticas. O sea, para mí eso sería el ideal. Para mí eso es una gran ambición como activista feminista venezolana. Claro. O sea, y que estamos preparadas. Y que están preparadas para eso. Es otro mito, ¿no? De que las mujeres no están preparadas y tienen que formarse. Y lo sigo viendo como muy recurrente, ¿no? Que dicen a cada rato, no, es que la mujer se tiene que formar. No, hermano, hermana, hay miles de estudios aparte que lo respaldan. ¿Sabías que la Westminster Foundation for Democracy con la Red Naranja para la Asamblea Nacional del 2016 hicieron un estudio, o sea, analizaron cuáles eran los perfiles académicos de los diputados y diputadas? Y más del 70% de las diputadas tenían estudios de posgrado. De tercer nivel. Y resulta que la mayoría de los diputados ni siquiera llegaban a un técnico medio. Entonces no es una cuestión de preparación. También conocemos los territorios, conocemos las estructuras partidistas, tenemos años militando. Eso no es de preparación. A mí cuando me vienen con eso, que a las mujeres hay que formarlas. Tal vez sí, en ambición.
Sí, vamos a meter claro que hay que formarlas en ocupación, el querer el poder, en desearlo, en decir voy por ese cargo, pero claro no que, en claro que hay que política. formarlas en estas cosas de moda, en el coaching, es que se llama coach, Coach. no sé, coach, no sé cómo se dice ni cómo se llama, siempre me da risa eso, pero claro que hay que formarlas porque nosotros lo que sí tenemos y necesitamos que tienen los hombres es su autoestima. Sí, totalmente. O sea, eso sí, A nosotros sí nos friega ganan. el síndrome del impostor. Nos friegan, y eso de que hay que formarse los hombres políticos, sí, por favor, necesito que se formen, necesito que estudien la historia de los derechos de las mujeres, porque eso es otra cosa totalmente solapada en Venezuela y en el resto del mundo. O sea, cuéntame cuando estudiaste en pregrado, porque eso es algo que a mí me impactó. Cuando 100% Estrógeno comenzó siendo un programa de radio en el año 2010, y le daba la vuelta en estos días atrás la fecha y me di cuenta que ese mismo año fue que se celebró por primera vez el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, y ese mismo año nació ONU Mujeres y yo no me había percatado de eso. Okay. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando comienzo 100% Estrógeno pensando que solo iba a ser un programa de radio donde yo necesitaba comprender todo lo que pasaba a mi alrededor, porque había pasado muchas situaciones misóginas. Y por supuesto todos me echaban la culpa a mí, desde acoso laboral, acoso sexual, desigualdad, en fin, un montón de cosas que me impulsó a eso. Pero lo interesante es que cuando yo empiezo, ahí es donde me pongo los lentes violetas y empiezo a estudiar el feminismo y a estudiar la historia de las mujeres, haciendo la producción del programa, me di cuenta de que todo lo que había estudiado en la universidad y lo que ha estudiado la mayoría de las personas, faltaba una parte. La mitad de la historia, la de las mujeres. Totalmente. Estudiando en una escuela de derecho como la que estudié, la de Mérida, que tiene la de la Universidad de los Andes, que tiene más de 200 años de historia, en ningún momento vi la historia de los derechos de las mujeres. Bueno, tú puedes creer que yo veo en ciencias políticas se ve una materia que se llama movimientos sociales contemporáneos. Tú puedes creer que ahí se habló del movimiento sufragista venezolano. Nada. O de la historia, o sea, las mujeres Nada. hemos hecho muchísimas cosas en la historia de Venezuela. Muchísimas. Tanto, bueno, por lograr la primera república, hasta por la democracia, por todo hemos tenido un papel porque somos la mitad de la población, siempre hemos sido parte de esos procesos históricos. Nunca, pero es que nunca se nos mencionó en ninguna de las materias que vi en la carrera. Bueno, sí, y ejemplo de eso es un personaje tan importante como Manuela Sáenz, no la instrumentalización que tiene el gobierno, Sí. sino que ahí entonces empiezan a surgir factores, que eso lo hablaremos en la próxima edición, porque ahí sí nos vamos a meter todavía más con lo corotico del pesebre, el factor religioso en Venezuela, que hay que hablarlo por la calle del medio, pero no lo voy a hablar ahorita porque nos vamos a empastichar. ya tenemos aquí como demasiados temas. Ya tenemos bastante, pero bueno, el descubrimiento, y por eso es que ha surgido también todo este grupo de enfermos mentales, los incels se llaman. Los incels. Así como de Chicharito, por favor, Chicharito. Dios mío, pero es que un futbolista en decadencia que como que no sabe cómo llamar la atención. Eso Bueno, es lo que es, o sea. ese y todos esos combos, finalmente lo que tienen es miedo por el avance de nuestros derechos, porque cuando un sector de la población está perdiendo su status quo histórico, va a reaccionar. Claro. Y eso creo que muestra que estamos avanzando, pero no podemos avanzar lo suficiente si la gente no se forma. Es lo que venía. Cuando empiezo ese 100% Estrógeno me doy cuenta que, y la historia de la sufragista, Claro. y ya va, y el código del 82, la importancia que tiene la reforma del código del 82, ya va, pero ¿qué pasó aquí si yo estudié Derecho? Hice posgrado de Ciencia Política y solo los que elegían estudiar el feminismo por allá. Pero nada. En ese entonces, un gran amigo y un gran aliado, porque es hombre, un gran historiador, Juan Duarte, me dice, yo le digo, ayúdame a hacer la producción, porque a mí me gusta siempre apoyarme de diferentes profesiones y perfiles, porque solo nadie logra nada solo. Bueno, es lo que creo, y menos las feministas sabemos que nos tenemos que apoyar. Uh-huh. Y él, Eso no es automático tampoco, eso no es automático, como lo quieran decir por ahí, pero eso no es automático, hay que tener mucha conciencia y mucho impulso, y no todas nos llevamos bien, y no todas somos felices, no funciona así tampoco, no funciona, porque bueno, al fin y al cabo somos seres humanos con miles de diferencias, ¿no? Yo he visto como mujeres políticas quieren instrumentalizarnos a las feministas. Claro. Porque, bueno, cuando tienen un problema, no es que como tú eres feminista y yo soy mujer y cuando analizo el caso no tiene que ver con la discriminación de género, ¿no? Exacto. Entonces, y que mira, tú estás buscando simplemente mi apoyo porque crees que somos unas tontas las feministas. Que es automático. Vamos, sí, hay automático, ¿no? O sea. No, tampoco funciona así. Lo que yo sí creo que tenemos las feministas y las mujeres que hemos tomado conciencia de todo este proceso
social de este camino que hemos tenido de más de 300 años por los derechos de las mujeres, que además estoy totalmente y absolutamente convencida que el feminismo es el movimiento más emancipador de la historia, porque ha liberado a la mitad de la humanidad. Así es. Para las que no les queda claro, porque hay gente que todavía no le queda claro. Y es bueno que lo hablemos. O sea, gracias al feminismo, la mitad de la población podemos estudiar e ir a la universidad. Votamos y tenemos derecho a ser elegidas, porque no es solo votar, es que podemos ser candidatas, como en el caso mío que hago política, pues. Podemos usar pantalones, podemos tener derechos sobre nuestros hijos para las que son madres, porque por lo menos en Venezuela, eso no era un derecho que teníamos. No. Todo lo hemos tenido que ir conquistando. O sea, gracias a las feministas, la mitad de la población podemos hacer esto. Ya me estoy quedando corta, estoy diciendo como las cosas más básicas. Por ejemplo, podemos tener una empresa y registrarla sin tener el permiso de nuestros maridos. Antes se necesitaba el permiso de nuestros maridos para eso, o de nuestro padre, o de algún tutor hombre. Sí, es verdad, Venus. De verdad que el feminismo es el movimiento más emancipador de la historia del mundo. Absolutamente, o sea pero no. Y nos toca seguir, o sea, tenemos todavía hermanas en algunos países teocráticos donde todavía tienen que tapar su rostro, donde todavía no pueden salir a la calle sin un hombre que les acompañe. Bueno, celebramos hace menos de una década que las mujeres pudieran manejar. No sé si fue en Arabia Saudita, no recuerdo el país exactamente. Arabia Saudita, entonces, mucho menos, creo que 5 años. O tenemos mujeres que todavía les cortan el clítoris. O sea, eso es una realidad. Nos toca seguir luchando por todas las mujeres. Pero sin duda es el movimiento más emancipador. Te lo compro, me encanta. Pero nosotros tenemos nuestras diferencias. Claro, o sea, pero es que no se crean, aquí hay variedad. Aquí hay variedad. Es que exacto. Se le pone picante. Y eso es una de las cosas por las que nos tienen miedo a las feministas, aunque a mí también me puede haber tachado de feminista liberal, no sé qué, no sé cuánto. En fin, no importa. Una de las cosas que nos tienen miedo es que podemos sentarnos de diferentes colores, con nuestras diferencias. A ver, yo jamás pertenecería, perdón, me enredó la lengua, jamás podría participar o ser parte de un partido como AD, ni COPEI, ni Acción Democrática, ni la oposición. No, yo soy una gente de izquierda de siempre. Igual, en algún momento trabajé con el gobierno y las cosas me lo sacan. Y yo siempre me siento chavista. Yo jamás podría ser chavista, ¿verdad? Exacto, pero a mí me decían en ese momento, y por eso siempre fui sospechosa, para que vean todos los que pasamos las mujeres, y además en esa diatriba absurda que tiene Venezuela, que la ha llevado a la miseria completamente, no la diatriba, la polarización. Yo siempre decía, no, yo no soy chavista, soy izquierda, porque yo detesto el culto a la persona. Ah, sí. Y eso lo vemos en todos los partidos. Ojo, yo aquí hago un reconocimiento y una mea culpa, porque eso se ve en mi partido, en el partido de aquí de la amiga que nos acompaña, en el partido de todos. O sea, lo vemos en el chavismo, en la oposición, en AD, en Voluntad, en PJ, en 20, en todos los partidos se ve ese culto. Y es parte del problema que tenemos en Venezuela, ¿no? Que es esa solución mágica que nos va a brindar una persona que viene, el mesianismo, ya basta, tenemos que buscar, yo creo que el liderazgo colectivo, ¿sabes? Que nos ayuden a transformar y a mirar de otra manera el poder, ¿no? Y que el poder no lo veamos, uno, como un fin último, es un medio. Como un medio para transformar, claro. Pero ya va, la gente no lo tiene tan clara, ni hombres ni mujeres que hacen política, ¿no? Sino que piensan que es un fin último para lucrarse los bolsillos, así de sencillo, o para imponer su visión tajante, que ahí, o sea, yo quería como aclarar también para que nos escuchan, que nos están conociendo, con lo que decías de María Corina Bukele y Trump. Yo no los compararía a los tres en lo mismo, porque María Corina no ha tenido el poder. Eso no quiere decir que no pueda llegar a ser autoritaria. Sí es conservadora por las cosas que ha dicho, pero no la compararía al mismo nivel de Trump y Bukele, porque ella no ha llegado al poder para demostrar. No ha llegado y me parece necesario como, Concha, aclarar ese punto. Dale el beneficio de la duda. Dale el beneficio de la duda, que se puede equivocar. Yo siempre he dicho, ese estereotipo que las mujeres estamos dadas para la paz y tal. Sí, nos socializan así desde que nacemos, pero es que las mujeres también podríamos ser corruptas, dictadoras y autoritarias, solo que no nos han dado la oportunidad de llegar al poder. O sea, hay que ver, yo creo que lo vamos a hacer mejor. Yo creo que igualmente, lo que pasa es que hice esa comparación porque el discurso de los últimos tiempos, o sea, a ver, primero también aclarar, esto es un espacio democrático, esto es un espacio antifascista. Estamos en España. Yo siempre te he dicho también, Europa siempre tiene que dar el ejemplo porque es la cuna de los derechos humanos. Así que aquí hay libertad y desde el punto de vista del análisis del discurso, a mí me ha dado terror el discurso de María Corina de los últimos meses.
o están conmigo, o no están, o las elecciones, las Bueno, elecciones. le toca mostrar fuerza ante tanto ataque, la ataca chavista, oposición, la ataca a todo el mundo. Claro. A ella le toca demostrar fuerza Está en este bien, momento. está bien que le Ojo, toque. yo voy a luchar, o sea, yo en la campaña yo decía, yo quiero que María Corina llegue al poder, que ojo, al final es Edmundo el que quedó electo, pero digo, prefiero a ella y sé que va a ser oposición, porque Claro. no va a estar de acuerdo con las políticas Claro. públicas de privatización o Claro. de retroceso a los derechos de la mujer, etcétera, pero sé que no va a ir presa, por lo menos yo tengo esa garantía. Tú me decías que lo dudabas Claro. un poco, Yo bajo lo- tu experiencia. Yo sí confío en que va a respetar esos derechos civiles si llegara al poder. O sea, estamos hablando de supuestos. Claro, estamos hablando de supuesto, estamos hablando de supuesto, y porque mucha gente pensaba que, ay, bueno, porque es mujer y tal, no, yo lo que digo en el análisis del discurso, porque a mí me aterroriza cuando ella atacaba a los opositores que fueron a las elecciones, más allá de que estemos de claro, acuerdo sí, o no eso. estemos de acuerdo, yo creo que o sea, las dos posturas son válidas Sí. porque el tema venezolano es muy complejo. Súper. Y si seguimos demonizando a quien no esté de acuerdo, porque Es tal vez verdad, tienes razón. una de las cosas que nos ha llevado al desastre venezolano y por supuesto ha afectado principalmente a las mujeres es que se volvió una excepción. No está de acuerdo. Es No verdad. está de acuerdo, es natural. Es normal, Es normal. parte de la política y la democracia. Es la vida, totalmente. es la vida misma. No podemos ser iguales ni estar de acuerdo Y, todos en y cada la gente momento. ve diferentes estrategias de lucha. Yo, Claro. tampoco satanizo a quienes deciden participar, más allá que yo no estoy de acuerdo con participar. Claro. Ahorita en mayo de junio, pero no jamás podrán encontrar en mis redes algo diciendo en contra de los que participaron. O sea, no comparto tu visión estratégica, pero sé que es una visión. Aquí no, nadie tiene la verdad Esté absoluta. bien Ni o el esté mejor mal. politólogo del mundo puede saber qué va a pasar. No, bueno, en Venezuela nunca se sabe qué va a pasar y pasa Las lo cartas imposible. creo que nos pueden dar más orientación, pero yo creo que las cartas nos van a dar más realidad. Lo cierto del caso es que sí, yo sí pensaba que si llegaba un personaje como María Corina, lo único que iba a cambiar son los residentes del helicoide. Es mi opinión muy personal. Yo no creo, Porque- yo creo que se va a respetar los derechos civiles y políticos. Bueno, ojalá. Bueno, ojalá. pero igual, en todo este caso, ni siquiera a ella la Ni dejaron, siquiera. ni siquiera la dejaron postular. Fíjate ¿sabes? que- Ahí tenemos que hablar como feministas. es no muy interesante. le dieron su derecho a poder No le dieron su medirse. derecho. Luego vino la otra señora que se llama igual, María Corina Corina. Lloris. Yo le decía, pero bueno, pero sí dejan a Mundo. ¿Por qué no Exacto. dejaron a Corina, A Corina Lloris? Lloris, sí. Que si acaso vamos, si por meritocracia, si por el cuentico de la meritocracia, Corina Lloris tenía mucho para llegar. Curriculadas. Tenía mucho para llegar. Ahora bien, yo no sé si esto es cierto o no, porque hablando de eso y del contexto, graficamos, porque el capítulo de hoy, reiniciando, menos rosa, más violeta, era el contexto jurídico y político de la mujer en Venezuela. Exacto. Ya casi para finalizar. Fíjate, en Venezuela María Corina sufre violencia política, porque esto es un tema que poco se habla, lo trataste un poquito de la violencia digital, sobre todo en las redes, por supuesto físicamente, cuando podía salir, y digo María Corina, como ya se dieron cuenta, no es santo en mi devoción, pero es una política que tiene derecho a hacer política en paz, como todas las mujeres del derecho mundo. a elegir, sí, Y claro. derecho a elegir, y que no la estén señalando si porque está flaca, ojerosa o lo que sea, como hacen, y eso no se lo hacen nunca a ningún hombre, a ninguno. Entonces, ahora bien, por un lado eso, pero tú ves los ataques del lado del gobierno, son asquerosas, que si la Sayona, que si es esto, que si Sí, es la lo otro. loca. ¿Qué tal? Bueno, la loca esa es, como decimos en la segunda de la política, el epíteto favorito de todos los políticos. Ese Loca, no me puta. molesta, que nos digan loca. No podemos tener carácter, pero somos una No, loca. claro, no podemos mostrar mucho porque, bueno, somos locas. Ajá. Bien, pero cuando tú ves los comentarios de la oposición, entonces lo que dicen es, María Corina es el único macho de la oposición. Sí. Y tú dices, que tiene las bolas bien puestas. esa es Venezuela. Sí, O sea, cuando esa es Venezuela. O llaman feas a las mujeres del chavismo. O si no, Que- llaman que y eso es algo que insultan. me molesta. Comienzan, es que esas mujeres del chavismo son todas feas. Es que son, son- míralas, así, con Igual- esos dientes y esos pelos. Igualmente Ya, pasa- ¿de qué hablas? Esa es tu argumentación para criticar el chavismo. Esa es tu argumentación, O sea, que, ojo, hablando de eso del chavismo y de la oposición también, de las cosas que no se entiende es por qué no hay más mujeres políticas en el poder, porque hablando del chavismo y de la oposición, las bases en Venezuela las manejan las mujeres. Así es. Quienes recogen los votos en las comunidades son las mujeres, quienes garantizan y pelean porque se resuelvan
los problemas que lo deben resolver las instituciones son las mujeres. Son las secretarias de organización de los partidos las que llevan las listas, hacen la sopa, hacen el casa por casa. Y ya está bueno que sigan haciendo el sancocho y que tomen los espacios de poder, porque además lo triste del caso es que los políticos, hombres venezolanos, venezolanos son una desgracia. Hablan mal, gestionan mal. Terrible, no se preparan. Porque cambiamos el discurso, que no se preparan. Prepárense, hombre, vamos a cambiar toda la narrativa. Un librito, que no confundan otra vez xenofobia con machismo. Yo no me acuerdo quién fue eso. Ay, no, yo fui candidato de mi partido, qué vergüenza. Dios mío, terrible. Por favor, que sepan cuando las mujeres, un poco de la historia de los derechos de las mujeres. Madre mía, y que también empecemos, pero eso es para otro capítulo, ya se me sale, ¿qué vamos a hacer? Me encanta ese dicho. Que empecemos a hablar de los derechos de las mujeres, pero bien, que empecemos a tocar el aborto, que no sea coyuntural. Sí, que les da miedo. Hablemos las cosas por la calle del miedo, del medio y del miedo, por la calle del medio y del miedo también. ¿Estás a favor del aborto, Venus? Por supuesto. Yo también. Por supuesto, porque les da miedo aceptarlo. Obvio. Porque hay mujeres políticas que les da vergüenza aceptar eso. No, pero es que ahí porque están pendientes de los likes. No, y para no perder popularidad. Tú le preguntas eso a un político del gobierno, a un político de la oposición, y se pone en blanco. Se pone en blanco, le dice, eso no es un tema ahorita, eso no es un tema ahorita. Eso lo decide la Asamblea Nacional. Eso no es un tema ahorita, pero ese tema lo vamos también a tocar porque ese es largo y se extiende. Lo cierto es que, en conclusión, Evelyn, el contexto político y jurídico de la mujer, un montón de leyes espectaculares que son imposibles aplicarla en Venezuela porque no tenemos estructura, porque no tenemos reglamento, porque no tenemos voluntad política ni de un lado ni de otra para aplicarla. El contexto político, todas están jodidas, todas sufren de violencia política brutalmente, tanto las mujeres del chavismo, que incluso queriéndose reunir con el movimiento feminista amplio, no solo desde una visión, sino amplio, no pueden porque las persiguen, las mujeres de oposición igual, y todas las oprimen, no las dejan reunirse con las feministas de oposición. Yo lo he visto. Sí, y incluso con las mismas feministas, y temas como el aborto u otros temas los mantienen solapados. Son muchos casos que han estado influenciados por la política. No recuerdo uno que iba a ser candidato a rector. ¿Ustedes recuerdan ese caso? ¿Cuándo? Uno que iba a ser candidato a rector que le pegaba horrible. No, del rector, perdón, de la UCB, no terminé de hablar. De la UCB, que le pegaba horrible a la que era la pareja. Y lo condenaron, pero después siguieron las presiones políticas y lo sacaron. Sí, no me acuerdo el nombre de ese señor. Bueno, no me acuerdo, pero bueno, hay miles de casos en Venezuela que han instrumentalizado los derechos de la mujer. Bien sea para salvar a uno de estos personajillos, de uno de estos personajillos asquerosos, ¿verdad? Retrógrados, misógenos, como también mujeres instrumentalizando para condenar a hombres que no son culpables. Claro, ese es el mínimo de casos. Son mínimos. O sea, el 1%. Es el 1%, pero lo saco a colación porque lo que quiero decir es que no utilizan y no hay una manera de aplicar bien la ley. No hay ni voluntad política ni una estructura institucional para aplicar la ley, sino a conveniencia cuando necesitan sacar unas cifras que sacan no sé de dónde y decir, oye, y van a espacio como la CEDAW, decir, no, es que en Venezuela la revolución feminista, nada. Y aprovecho esto, o sea, ya cerrando el capítulo también, hacer un llamado, porque ahorita hay una de las presas políticas embarazada de gravedad, la tienen en un hospital y el Estado es responsable de lo que le pase a ella y a su bebé. Y hay que alzar la voz por cada una de estas mujeres que hoy en día están padeciendo el yugo del autoritarismo y el machismo en Venezuela. Exacto, hablando de las presas políticas, también en los próximos capítulos tenemos que hacer un programa solo de las presas políticas y de las chavistas disidentes perseguidas. Así es, claro que sí. Porque hay que mostrar acá todas las caras del asunto y bueno... Hay presas políticas chavistas. Hay presas políticas chavistas, o sea, de las que fueron testigos también que tuvieron actas en las elecciones del 28 de julio. Se lo tienen calladito de ellos. Pero ellos también jodieron a gente de su propio equipo, de las bases del PSV. Exacto, entonces eso hay muchas cosas que habla de nuestra querida Venezuela, pero también del continente, de toda la visión iberoamericana, porque los derechos de las mujeres ahorita más que nunca están en peligro, pero bueno, por eso hay espacios como este y seguiremos... En peligro en todo el mundo. En peligro en todo el mundo y seguiremos menos rosa, más violeta, hinchando las pelotas. Nos vemos en el próximo ciclo.